Amada Iglesia, buen día. Es un gozo poder estar nuevamente adorando al Señor juntos. La verdad, el Señor nos bendice tan grandemente con su Iglesia. Esta es una mañana que realmente se daba para quedarse en la cama, ¿verdad? ¿O alguno no está de acuerdo? Pero cuando yo estoy parado, repasando allí, sentado y veo los autos llegar, les confieso que me produce tanto gozo. Y lo sabía comentar con otros pastores. Si hay algo que a mí me produce gozo es cuando estoy en el que ustedes me ven ahí, que estoy en el auto orando y leyendo, y por el espejo veo los autos que llegan. Algunos de arriba, otros de abajo, y llegan a la iglesia. Pero ¿saben por qué? Porque el Señor los trae. Y eso me conmueve el corazón. Es la iglesia. Y el dueño de la iglesia los atrae a Él. Abran sus Biblias en 1 Juan. Primera Juan capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Primera Juan capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este párrafo que vamos a leer ahora, o sea, el versículo 3, 4, 5 y 6, es donde está centrado el sermón de esta mañana. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos o su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El sermón de esta mañana se titula Las pruebas de la salvación. Este sermón contiene 3 puntos principales. El primero de ellos se extrae del versículo 3 y se titula La prueba especificada. El segundo de ellos se extrae de los versículos 4 y 5
y se titula La prueba aplicada. Y el tercero de ellos se extrae del versículo 6 y se titula La prueba ejemplificada. En conexión con lo que venimos predicando, tenemos al apóstol Juan trabajando en el primer siglo de la iglesia, oponiéndose de manera frontal a las herejías del gnosticismo. Sin hacer un repaso profundo, porque lo he dicho varias veces, solamente les recuerdo que uno de los puntos fuertes del gnosticismo era aseverar que las personas podían llegar a tener comunión o contacto con Dios por causa de una iluminación de ese enviado que venía para comunicar a una cierta casta de personas espiritualmente superiores el camino para llegar a Él. Pero también en todo este cúmulo de herejías y de doctrinas falsas, ellos habían adoptado justamente lo que la cultura griega hablaba sobre el hedonismo y sobre el dualismo, es decir, hay una separación entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es netamente malo, es materia. El espíritu es algo bueno y las cosas que se hacen con el cuerpo de ninguna manera pueden contaminar al espíritu. Entonces esto en su confusión les daba la libertad o mala libertad de pecar. Ellos decían: el que es iluminado no peca. El conflicto estaba en que si ellos planteaban que habían tenido la iluminación y pertenecían a esa casta espiritual diferente, no existía el pecado para ellos. Y el apóstol Juan viene trabajando la realidad y llevando a las personas al verdadero evangelio y mostrándoles que hay una solución para el pecado y que la solución para el pecado es Dios. Y es por eso que viene diciendo en el capítulo 2, estas cosas les escribo para que no pequen. El punto es que el concepto del pecado es una realidad y esto es un ataque directo a las herejías del gnosticismo, porque para ellos el pecado no existía. Juan les está diciendo: el pecado es una realidad. El hecho de que el pecado es una realidad es que les está dando el consejo de que vivan una vida esforzada, una vida diferente y que no lo practiquen. Si el pecado fuese un concepto irreal, como lo decían ellos, Juan no hubiese presentado la realidad del pecado como algo en lo cual nos debemos cuidar. Sin embargo, él dice: no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, hay un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Y en eso nos detuvimos en el mensaje pasado, mostrando justamente la intercesión de Jesús y que verdaderamente el pecado tiene respuesta y solución en Él. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y hablamos de la propiciación. Vimos que Él es el que aplaca la ira de Dios, porque en realidad Dios cargó en Él el pecado de todo su pueblo y lo juzgó en Él. Vimos que Él es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todos los miembros del pueblo santo dispersos por el mundo. Pero cuando Juan tiene que tratar la realidad de esta herejía gnóstica, les hace ver a los creyentes que los que dicen ser iluminados, pero viven de una forma disipada, no han entendido la salvación porque no la tienen. Ese es el conflicto que ataca el párrafo que nos toca desarrollar hoy. Es el conflicto, la confusión
entre lo que el gnóstico decía: yo soy un iluminado, pero tengo libertad porque el pecado no existe en el iluminado. Y Juan dice: eso no es el Evangelio. Y es por eso que en esta mañana quiero hablarles sobre la certeza, la seguridad de la salvación, las evidencias de la misma salvación. El puritano Thomas Brooks en el siglo XVII escribió lo siguiente: la seguridad es un acto reflejo de un alma compasiva por cuyo medio se ve de forma clara y evidente en un estado misericordioso y bendecido. Es un sentimiento sensible y un discernimiento experimental de un individuo que se halla en estado de gracia. La seguridad es un arca del creyente, donde se sienta, al igual que Noé, tranquilo, incluso en medio de todas las distracciones y destrucciones, conmociones y confusiones. Sin embargo, el puritano sigue diciendo: pero tristemente es una perla que la mayoría desea, y es una corona que pocos usan. Si hay algo que me ha tocado justamente en la consejería y en mi tarea pastoral escuchar, es la desesperación de cristianos que dudan de su salvación. La duda de la salvación se encuentra presente en la mayoría de los cristianos. Pero Juan está disertando aquí y está poniendo en claro lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio maduro en la vida de una persona provoca seguridad, erradica la duda. Y esta duda es, como decía el puritano, la corona que debemos usar. La duda de la salvación está muy cimentada en el falso mensaje que predica el romanismo. Ellos han establecido por norma que en realidad es una herejía la seguridad. Y si hay algo que le apuntan justamente a los protestantes es que son herejes porque predican la seguridad. El romanismo se asienta en una dubitación hasta el día de la eternidad. Sabrá Dios si me salva. No soportan la idea de que la persona pueda tener evidencias de la salvación en el más acá. Y esto es lo que se ha enseñado en la mayoría de las generaciones pasadas a través de la religión popular. Sin embargo, las Escrituras hablan de la seguridad y Juan lo está haciendo aquí. La seguridad no es solo un privilegio para el cuerpo de Cristo, es un derecho básico que los cristianos poseen como miembros de ese cuerpo. Sea amable y acompáñeme a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1. Justificados pues por la fe, veré si Dios es bueno, si realmente se le ocurre en algún punto final extenderme o proveerme su paz. Yo no leo eso en la carta a los romanos. Yo leo que Pablo tiene seguridad. Y esa seguridad está realmente expresada en lo que él escribe. Y lo que él escribe, tanto como lo escribe Juan, es iluminado y es inspirado por el Espíritu, porque es el mensaje del Evangelio. Hay seguridad de salvación en los que tienen vida. La vida es algo palpable para la
esfera del espíritu. Tú no puedes confundir si estás muerto o estás vivo. Tú en esta mañana estás vivo. ¿Por qué estás vivo? Porque estás acá. Porque te pudiste levantar, porque pudiste pensar, porque sentís, porque amaneciste y percibiste que la garúa finita caía sobre vos y que era fría. No se puede confundir la muerte con la vida, es inconfundible, son mutuamente excluyentes. Nadie está medio muerto y medio vivo a la misma vez. Juan está erradicando la destrucción mental y espiritual que provocaba el gnosticismo en aquella época. Pablo escribe a los romanos y dice: tenemos paz para con Dios, es algo mío, es una pertenencia. Dios me ha inundado con su paz porque Él me salvó en Jesucristo. Y es eso lo que les dice. Por eso dice el versículo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Juan está queriendo decir, miren, los que se arrepienten de sus pecados se encuentran en Cristo un mediador. Y si tienen vida, esa vida se va a hacer manifiesta en la esfera exterior. Y es esa la línea de pensamiento que utiliza Juan como un misil celestial que espolvorea en una explosión espiritual un edificio mentiroso construido por los gnósticos. Juan dice: si tenés vida, esa vida del corazón se exteriorizará en tus pasos. Si usted es tan amable, puede acompañarme a Filipenses capítulo 1. El versículo 6. Estando persuadido de esto. Y la verdad que yo no sé si Cristo está o no en mí. Esas son las escrituras de Pablo, ¿viste? La verdad que yo estoy caminando en este apostolado inseguro, dubitativo, y veremos si en la eternidad a Dios se le ocurre darme vida. Me enteraré allá. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo vuelve en conexión con lo que el Espíritu le revela a Juan a mostrar que cuando hay vida, la hay porque alguien la originó. La persuasión de Pablo es esta: que el que comienza la obra, entonces la continúa hasta el día de Cristo. Una persona no puede vivir en inseguridad de tener vida, porque la vida es la obra inicial de Dios en el que estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora, esa vida que Dios inicia en el que estaba muerto en delitos y pecados y por gracia le concede la vida, esa obra la va a continuar realizando. Pablo dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, desde que sos salvo hasta que entras a la gloria, nunca Dios te deja de confirmar que sos un hijo de Él y que tenés vida. Es necesario que nosotros entendamos que este es el trabajo de Dios. Y esto es lo que confirma Pablo cuando llega al capítulo 8 de su escritura a los romanos. Y si es tan amable,
acompáñeme usted, Romanos capítulo 8, el versículo 14 al 16, dice lo siguiente, Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papá. Eso quiere decir la expresión, Abba Padre. Algunos la traducen papito, papá, una expresión de ternura que revela una relación paternal de padre a hijo. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan está destruyendo un edificio mentiroso, una herejía, replanteando, implantando nuevamente la verdad. Y la verdad es esta. La verdad es que hay evidencias de que tenemos vida eterna. Y esas evidencias de vida eterna son las que él trata, que son las que brillaban por su ausencia en los que decían ser iluminados, pero vivían en las tinieblas. Y ese es el contraste. Los gnósticos decían ser iluminados y mostraban tinieblas. O sea que había un conflicto entre el dicho y el hecho que los delataba como verdaderos engañados y mentirosos. Y antes de entrar al primer punto, porque esto es solo una introducción conectiva, quiero llevar a la iglesia a la primera reflexión. La verdadera iglesia está compuesta por personas que manifiestan una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y es lo que Juan está atacando. El gnóstico no tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y una de las evidencias de la muerte es la incoherencia entre lo que digo y lo que hago. Lo que digo puede ser una ilusión, lo que digo puede ser una manipulación, lo que digo puede ser un deseo, pero lo que hago es una realidad. Y Juan les dice, hagan un alto. Y si quieren saber lo que es el verdadero evangelio, comiencen por algo. Analicen la coherencia entre el dicho y el hecho. La vida no puede ser solo expresada, debe ser practicada. Por eso es vida. Si usted es tan amable, puede ir al versículo 3 de 1 Juan 2. Y ahí vamos a leer lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La expresión "y en esto" es una frase de transición. Esta frase de transición la usa Juan para presentar un nuevo conjunto de pruebas que verifican la salvación. La verificación de la salvación, Juan la está usando para estimular la seguridad en ellos, porque si hacemos contacto con el contexto del pasaje, ellos estaban en un sitio de confusión. Estaban rodeados de personas que aludían tener seguridad de vida, pero que no la mostraban. Imagínense ustedes, están tratando con personas que dicen yo tengo vida, pero viven como muertos.
Lo que Juan está haciendo es plantear la seguridad de la salvación para establecer firmeza en los verdaderos creyentes. Cuando Juan dice, sabemos, en esto sabemos, es una expresión, la palabra sabemos, que se extrae de un verbo en tiempo presente en el griego que es ginosko. Este verbo en tiempo presente, ginosko, que es saber, no se está refiriendo al saber que predicaban los gnósticos. Ellos sostenían que la razón humana podía desbloquear sin duda alguna todos los misterios y entender todas las cuestiones ocultas del universo. También tenían el saber del hedonismo, en donde se planteaba que el verdadero saber era la experiencia de la sensación física. Cuando Juan dice sabemos, destruye estos dos conceptos mentirosos. La capacidad del razonamiento para descubrir lo oculto, que es una mentira, y la capacidad de poder llegar a conocer todo a través de la experiencia de los sentidos. Juan habla del verdadero saber, y es ese el ímpetu del verbo en presente ginosko, que significa justamente percibir continuamente algo a través de la experiencia. Esto es lo que yo sé, es percibir algo a través de la experiencia. Pero Juan está profundizando aún más el concepto. El verdadero saber, que es este vínculo entre la experiencia y lo que yo estoy seguro que soy, Juan lo explaya, lo explica y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sabemos que nosotros le conocemos. La experiencia es entonces lo que nos da la seguridad de que verdaderamente Dios reina en nosotros. Eso es lo que dice Juan. Este conocimiento ginosko, que es el resultado de algo experiencial continuo, es lo que te da la seguridad de que tenés vida. Y la seguridad de que tenés vida te la da justamente el guardar los mandamientos. Entonces, Juan está destruyendo el concepto de los gnósticos y está diciendo la experiencia mantenida en el tiempo que te da la seguridad de que verdaderamente conoces a Dios es la práctica de sus mandamientos. Cuando Juan habla de la práctica de los mandamientos como este medio para confirmar el conocimiento, ¿sí?, de Dios en nosotros, no se está refiriendo a la práctica de los hechos de la ley, no está ligado a un legalismo del antiguo pacto, sino que la palabra de Dios está hablando de algo dinámico, vivo, nuevo, que se experimenta cada día por obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
La palabra guardar el mandamiento es obedecer el mandamiento, es llevarlo a la práctica de manera sostenida en el tiempo. La única manera de que la vida que uno dice tener pueda ser evidente y que nos tranquilice a nosotros en que verdaderamente estamos caminando a la gloria es que el mandamiento del Señor esté presente en mi práctica de vida continua, constante. Y quiero llevar a la iglesia a la reflexión. ¿Tenés dudas de tu salvación? ¿Sufres incomodidad en tu corazón porque no sabes si realmente eres del Señor? Revisá la sensibilidad que tenés, la pasión y el apego por practicar con tu cuerpo el mandamiento del Señor. Literalmente es esto, lo que el Señor dice pesa en tu vida de una manera mucho mayor que lo que a vos se te ocurre o lo que pensás de tal cuestión. Si Él dice el amor sea sin fingimiento, es una pasión en tu vida, amar de verdad. Si Él dice el que mentía no mienta más, es una pasión en tu vida decir la verdad. Si Él dice que ores por el otro, ¿es un compromiso diario tu oración por el hermano? Juan está desvelando la mentira del gnosticismo y está diciendo hay un vínculo directo entre la práctica externa y la vida interna. Es como que están conectados con un lazo que no se puede cortar. El verdadero evangelio provoca evidencias de redención. Al escribir a Tito, el apóstol Pablo resalta la diferencia entre el conocimiento falso y el conocimiento verdadero. Y él lo dice de esta manera: algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pablo está atacando el mismo problema que ataca Juan allí. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esa es la pregunta que te tenés que hacer en esta mañana. La duda de la salvación tiene una respuesta. Analizá si hay vida desde adentro hacia afuera. ¿Cómo? ¿Cuál es tu vínculo con la obediencia a la palabra de Dios? El punto es preguntarnos por qué. ¿Por qué en este nuevo pacto de gracia basado en la sangre de Cristo, por qué nosotros manifestamos la vida que tenemos dentro hacia afuera en la práctica? Es que esta es la promesa, es lo que Dios viene hablando. Es lo que Él ha prometido en el antiguo pacto que iba a pasar en el nuevo pacto, y es lo que Juan está haciendo alusión conjuntamente con Pablo para atacar la mentira de los que aludían tener contacto con Dios pero vivían en tinieblas. Si es tan amable, acompáñeme a Jeremías capítulo 31, el versículo 31 al 34, que dice así. Libro del profeta Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31 al 34, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ese es el nuevo pacto en Jesús. Es el nuevo pacto en su sangre. Es lo que Él les dice cuando de la Pascua traslada la cena íntima a la cena del Señor. Y les dice a ellos, esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos. ¿Qué pasa en ese nuevo pacto? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice el profeta? Dice lo siguiente: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y es esto lo que dice Juan. Si estás dentro del pacto de gracia, si verdaderamente conoces al Señor, hay una ley que Él ha grabado con cincel celestial en tu corazón. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto es lo que nos da la pauta y nos sitúa en el hecho de que ese nuevo pacto está refiriéndose al tiempo de la encarnación del Verbo y al tiempo de su muerte, porque ese es el momento en el que en la cruz Jesús paga la deuda del pueblo santo de todos los tiempos. Los santos que vivieron en la antigüedad encuentran sus pecados pagados en las horas de la cruz. Los santos que son contemporáneos de Jesús encuentran la paga de sus pecados en las horas de la cruz. Y los santos que nacerán hasta que la gloria se establezca de manera final, encuentran la paga de sus pecados en las horas de cruz. Y es por eso que Jeremías de manera profética establece el tiempo. En ese tiempo yo perdonaré la maldad y no me acordaré más de sus pecados. Juan está haciendo alusión al cumplimiento de la profecía de Jeremías de manera dinámica en la vida de los que están allí frente a él. Y está diciendo, si ustedes están en el nuevo pacto de gracia, ahora ustedes le conocen. Y porque le conocen, guardan sus mandamientos. Entonces, esta prueba especificada es esta. Nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Dicho de otra manera, el corazón de un verdadero creyente tiene tallado internamente la ley de Dios. Y no estoy hablando de un legalismo frío, y lo voy a explicar. Lo que la palabra está diciendo en esta porción de Isaías, en unión a lo que dice Juan,
No es que la persona tiene vida eterna cuando hace el esfuerzo de vivir religiosamente y cumplir mandamientos. Porque eso es un legalismo frío. Los fariseos hacían eso. Y se torturaban porque cuando guardaban todos los que podían guardar, pero fracasaban en uno, sabían que estaban expuestos a la condenación, como si no hubieran guardado ninguno. No se refiere al hecho de una práctica fría. ¿Sabes, mi hermano, a qué se refiere? Juan les está diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Es que hay un mecanismo espiritual interior que te lleva de manera natural a amar la palabra de Dios como la norma de tu conducta diaria. Eso revela la vida verdadera en una persona. Cuando la palabra de Dios es el patrón, la norma que rige tu conducta diaria de manera normal y natural, es una evidencia de que estás en el pacto de gracia, de que le conoces y de que tienes vida. Eso es lo que Juan está diciendo allí. Por lo tanto, la persona que tiene vida tiembla ante su palabra de manera natural. No tiene que estar el pastor agarrándolo de la oreja, ni llevándolo del cuello, ni tirándole el pelo para que ame al Señor, o para que se ponga a orar, o para que perdone cuando alguien le agrede, o para que deje de mentir con su boca. De nada sirve que un pastor te traiga, te tire del pelo, o te esté llamando para venir a la reunión si vos no amás al Señor, si no amás su palabra, si no hay una ley escrita en el corazón que te va llevando como un motorcito hacia la santidad, que te va llevando como un motorcito hacia la gloria, que te va llevando a madurar en el amor por Jesús, en el amor por Dios, en el amor por mostrar a Jesús en tu vida práctica. Eso es lo que Jeremías estaba diciendo. Jeremías estaba diciendo que hay un cincel celestial que ha grabado esa ley. Es todo un lenguaje figurativo para decir que cuando Él salva a alguien, le imprime en el corazón su carácter y esa persona automáticamente comienza a aborrecer todo lo que se opone a su carácter. Si tenés vida, vas a aborrecer la pornografía, a pesar de que luches con ella. La vas a aborrecer porque te dará asco, porque el cincel celestial de Dios ha grabado su ley, la ley de la pureza en tu corazón. Si tenés vida, vas a aborrecer mentir. Si tenés vida, vas a aborrecer la falsedad. Si tenés vida, de manera natural, el Señor te llevará a mostrar a Jesús. Juan está extrayendo esta expresión de otras expresiones que él mismo ha escrito en el Evangelio. Está diciendo lo que Jesús enseñó. Lo que escribe Jeremías en el Antiguo Pacto, Juan lo conecta con lo que Jesús enseña en las vísperas de instituir el nuevo pacto. Y en el Evangelio de Juan, si usted es tan amable, lo puede corroborar, en el capítulo 14 y el versículo 15, dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el capítulo 14 y el versículo 21 del mismo Evangelio, es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esta es la prueba especificada. El que tiene vida guarda sus mandamientos.
No te confundas con pensar de que debes hacer el esfuerzo de castigarte como malinterpretaban en un tiempo. Y hay que castigarse para poder ser más santos. No, lo que acá está diciendo es que la vida fluye en una actitud de obediencia a su palabra. Porque hay un cincel divino que grabó eso en el corazón. Por eso el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 14, 23 y 24 de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí está la conexión. La evidencia del que no tiene a Jesús, la evidencia del que no ama al Señor, es que no le interesa, no puede ni quiere guardar la palabra. Y la palabra que habéis oído, dice Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando das vuelta a la hoja y vas al capítulo 15, o en tu versión quizás en la misma hoja, 15:10 de Juan dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Dónde está el secreto de todo esto? ¿Cómo podemos decir que entendemos cuál es la prueba especificada? Lo podemos entender cuando observamos si de manera natural en nuestra vida hay un apego diario por vivir la palabra de Dios. Y quiero llevar a la iglesia esta reflexión. ¿Alguna vez te has tomado el tiempo para hacer el ejercicio de analizar tu vida en relación a la Biblia? Y comenzar a pasar la película de tu vida por la Biblia y comenzar a ver qué cuestiones de la vida y de la práctica tenés internalizada, cuáles son tus conductas permanentes que atentan contra la Biblia. A menudo cuando analizo mi vida, a veces estoy sentado, a lo mejor esperando que mi esposa termine o de comprar o hacer algo y estoy allí, pero esto no condice. Yo no puedo, yo necesito cambiar esto. Es que el cincel de Dios está llamando a la reflexión. Es que de la realidad del corazón siempre surgirá querer practicar su carácter. Y en el momento en que hacemos ese ejercicio, hay una incompatibilidad entre el carácter de Dios y el mío. Y cuando se tiene vida, el Espíritu Santo, como lo leímos en Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando se tiene vida, esa ley escrita en el corazón va a remarcar todo acto, todo gesto, todo pensamiento, toda intencionalidad que no sea piadosa. Porque cuando el Señor escribió esa ley, escribió su carácter y es santo. ¿Por qué duda de la salvación una persona? Por dos motivos. El primero, posiblemente porque no la tiene. El segundo, porque su vínculo con la palabra de Dios es malo.
no la lee, no la escudriña, no la considera, no le da importancia, pero pretende vivir en seguridad. Iglesia amada, una iglesia bíblica es la que está compuesta por personas que son coherentes entre lo que dicen ser y lo que son, porque ahí está la vida. No se la puede confundir, porque no es igual a la muerte. Y mi llamado a la iglesia en esta mañana es, amado, en el trayecto de la semana se pudo dejar ver en tu actitud diaria, en tu escenario diario, el cincel del dedo de Dios que escribió en las tablas de tu corazón su ley. Si hay algo que me tortura es cuando yo sé que en algún acto de mi vida esa ley pura no se pudo ver. En segundo lugar, versículos 4 y 5, la prueba aplicada. Si es tan amable, léalo conmigo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Juan de una manera explosiva está diciendo esto. Está diciendo el que dice yo le conozco a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Juan era muy explosivo. Fue llamado el hijo del trueno. Y eso es lo que está haciendo, es mostrar su verdadero repudio frente a la mentira de los que engañaban a los hermanos. Y entonces él comienza de esta manera, el que dice, el que dice. No podemos nosotros ir detrás de lo que alguien dice ser. Debemos tener evidencias de lo que hace por lo que dice ser. Y ese es el problema que tenían ellos. Estaban infectados con el dicho, con la enseñanza de lo que pretendían convencer que ellos eran. Y lo decían, lo hablaban. Nosotros somos iluminados, nosotros no pecamos. Hemos llegado a ser de la casta iluminada, a donde ustedes no llegan. Y Juan está diciéndoles, eso es una mentira. Eso es una mentira. Y se los dice por algo, porque está claro que quienes son partes del reino, que quienes están en el reino de Dios, oyen su voz y lo obedecen. Esa es la manifestación clara. Ellos oyen la voz y la obedecen. Entonces, el evangelio verdadero es que la persona que tiene vida oye. Y porque oye hay una conexión, practica. Y este es el punto que quiero tocar. Cuando hay un conocimiento de Dios es porque se ha oído su palabra. Dios obra de esta manera.
La palabra de Dios es clara cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para poder conocer a Dios tiene que haber un toque de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? El oír viene por la palabra. Es un orden. Entonces, la vida está expresada en que Dios soberanamente, en el que es su Hijo, ha despertado por gracia ese oído con poder celestial y milagroso para que oiga su voz. De lo contrario, no existiría un llamado. No existiría un llamado. ¿Cómo Dios va a llamar al sordo? ¿Alguna vez te puede hacer caso un sordo? Pobrecito, no puede escuchar. Vas a tener que usar otro medio, quizás una seña. Pero tristemente el que está muerto en sus pecados también es ciego y no te va a poder ver. Para conocer a Dios tiene que haber un operar de gracia. Ese operar de gracia es el milagro de impactar el oído para que oiga su palabra. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra. Y ese es el punto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Una persona que ha sido despertada guarda la palabra, le ha oído a él y la vive en experiencia práctica. Guarda sus mandamientos significa justamente llevarlos a la práctica, no encajonarlos, no olvidarlos, sino que sean caros en mi corazón, que sean ellos la meta por la cual yo quiero vivir para practicarlos y practicándolos dar gloria a Dios. Por eso es que él dice, miente el que dice que le conoce y no guarda su mandamiento. Porque si le conoce, fue despertado por la palabra. Es la misma palabra que luego va a guardar. Es un mecanismo de redención. Por eso es que es tan grave cuando en una iglesia hay una persona que dice ser salva, pero no quiere tener nada que ver con la Biblia. Le es una carga la Biblia, leerla, estudiarla, practicarla. Hay algo que no funciona ahí. Es probable que la misma Biblia sea el filtro que detecta a los religiosos. A ver si me expreso, ¿no? Si la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿cómo hacemos después para oír lo que la palabra dice? ¿Puede funcionar? ¿Yo voy a oír lo que la palabra dice si primero el Señor no abrió mi oído? Esto es una figura, el oído del alma, es tener vida, vida eterna, haber sido salvo, eso es conocerle. Para guardar el mandamiento se debe evidenciar que le conoces, y le conoces cuando has operado, se ha operado en ti el milagro de que Él ha abierto el oído de tu alma para oír su llamado. Ese llamado es el llamado regenerador, es el llamado santificante, es el llamado en el cual vienen en el paquete de la gracia, en ese milagro del nuevo nacimiento, la fe y el arrepentimiento. La persona que le conoce tiene que haber experimentado eso, dice Juan. Por eso es el que guarda sus mandamientos. Entonces, si no tiene el milagro de la apertura de los oídos de su alma, tampoco va a poder oír todo lo que viene después, que es lo que Él manda. ¿Me expreso cómo está el orden de Juan allí?
Y el punto es ese. Ellos dicen tener lo que no tienen. Y ustedes se confunden. Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, sepan que no son otra cosa más que mentirosos, no son sus hermanos. Y aquí hay otro punto que tenemos que conectar. Y es el hecho de que la persona que dice lo que no puede practicar está en las tinieblas porque el padre de mentiras es Satanás. Entonces, cuando la palabra dice es mentiroso, no lo está diciendo solamente porque dicen lo que no tienen, sino que la vida de ellos es una mentira. ¿Por qué es una mentira la vida de ellos? Y porque viven en las tinieblas aludiendo de que tienen luz. La persona que estaba en el gnosticismo era exactamente eso, una persona que vivía en las tinieblas aludiendo a que tenían luz. La frase de ellos era, el iluminado no peca. Hacían lo que sea con su cuerpo, vivían en las tinieblas, pero decían ser iluminados. Entonces Juan está conectando la realidad teológica allí. El que dice yo le conozco. El conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, opera en la apertura del oído del alma por la regeneración de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si la palabra de Dios no impacta esa vida con poder, esa persona nunca tiene fe. No ha escuchado el llamado, por eso no le conoce. Y la realidad es que porque no le conoce, no puede guardar sus mandamientos. Entonces esta es la prueba aplicada. Y por ende dice el tal es mentiroso. ¿Qué quiere decir eso? Todavía esa persona no fue sacada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no guarda sus mandamientos. Si no oyó la palabra que lo despertó de la muerte, tampoco va a poder oír la palabra que guía sus pasos. No tiene la ley escrita en su corazón. No los puede guardar porque no fue despertado por la obra de la gracia de Dios. Entonces, sigue mostrando que es un hijo del padre de mentiras, que es Satanás. Si usted es tan amable, puede acompañarme a Colosenses. Versículos 12 y 13. Y cerramos con el 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Pablo, cuando le escribe a los de Colosas, de la misma manera en que lo está haciendo Juan, nada más que utiliza otro camino, está mostrando que el Dios eterno hace apto a los hijos suyos para participar de la herencia de los santos en luz, con un acto regenerador que es el traslado de la potestad de las tinieblas, en donde reina la mentira, al reino de su amado Hijo. Los gnósticos estaban en un reino en donde no hay luz. Y si estaban en un reino donde no hay luz y lo evidenciaban con sus conductas, es porque estaban bajo el príncipe de la mentira. Y lo único que hacían era evidenciar la mentira en ellos. ¿Cuál era el acto? Era decir lo que no vivían. Y ese punto es el que yo quiero que ahora meditemos, que es la reflexión del sermón. Si fuiste despertado por la palabra de vida, si el Señor te llamó
con un llamamiento regenerador, es imposible que la palabra no cale hondo en tu vida. Es imposible. Y te lo vuelvo a explicar. No quiero ser muy reiterativo porque después me retan los que me critican el sermón y tienen razón. Si la voz del Señor no te llamó a ser de Jesucristo, ¿cómo te va a llamar todo lo que Jesucristo dice en su palabra? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí hay un pero. Este pero muestra el contraste. Y el contraste es este: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La frase la debemos entender de una manera más clara. El amor de Dios está queriendo decir, el amor por Dios se ha perfeccionado. Y es esto lo que marca la vida en nosotros. Juan describe el amor verdadero que los creyentes tienen por Dios como algo que se ha perfeccionado y se evidencia en el hecho de que la palabra fluye en sus conductas. No en el sentido de perfección acabada, es en el sentido de una salvación real, cumplida en ellos. El que es salvo muestra que ama a Dios, eso quiere decir, porque de manera natural se complace en agradar a Dios con lo que hace. Eso está diciendo Juan. El que fue despertado por la palabra de Dios y tiene vida, va a vivir prácticamente complaciendo a Dios con sus conductas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa ley en el corazón. Y eso hace que cada vez amemos más al Dios que escribió su ley en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta ese amor por Dios que Juan dice ahí? Con la pasión de vivir agradándole. Eso al Señor no le gusta, eso no le agrada, eso verdaderamente no es lo que Él manda. Ese no es el camino a seguir. Pero si sos insensible en tu vida práctica con lo que Dios ama y con lo que es su ley escrita, eso es una verdadera evidencia de que hay que revisar si hay vida. Es por este amor verdadero que los creyentes sabemos que estamos en Él. En este verdaderamente el amor por Dios se ha perfeccionado. Y Juan cierra y dice, por esto sabemos que estamos en Él. Esta es la práctica evidente de que hay vida en nosotros. Es la manera más clara de evidenciar la vida en nosotros. Hay este amor por Dios, esta desesperación por guardar sus dichos. Quisiera cerrar este punto. Sabemos que estamos en Él por este amor. Iglesia amada, hay que revisar esto. ¿Es este amor a Dios lo que te mueve cada día a la mortificación del pecado y a disfrutar una conducta de piedad para con los que te rodean en tu círculo cercano o más lejano?
¿O es solamente la ley fría de decir, uy, estoy en una iglesia, mira, no voy a tener que caminar? No, no, tu conducta santa es por el amor a Dios o por el peso de la ley. Y eso es lo que Juan está diciéndoles. Dense cuenta de algo, no aman a Dios. No aman a Dios. Porque no les importa guardar sus mandamientos. La expresión estamos en Él, en Cristo, aparece en muchos lugares del Nuevo Testamento. Es una frase que se repite, en Él, en Él. Indica la verdad central de la fe cristiana. John Stott lo resume y comenta de esta manera. Todo el contexto y en especial el versículo 6 sugieren que la frase en Él se refiere de nuevo a Cristo. Estar en Cristo es la descripción característica que Pablo hace del cristianismo. Pero Juan también usa ambas formas. Estar o permanecer en, el equivalente a conocerlo y amarlo. Entonces, ser cristiano consiste en esencia de una relación personal con Dios en Cristo. Esto es lo que Juan está queriendo decir. Conociéndolo, amándolo y permaneciendo en Él, así como el pámpano permanece en la vid. Esta es la manera en la que John Stott entiende este texto. Amado, debes revisar que tu vida esté acorde a este amor por Dios en tus prácticas. Esto justifica que te identificas como un miembro del cuerpo de Cristo. De otra manera no. No pasa por lo que uno dice, pasa por lo que uno hace. Y en lo que uno hace, ¿se ve la vida o se ve la muerte? Son irreconciliables. Y ese es el llamado del Señor en esta mañana. Que la iglesia bíblica, que la iglesia bautista reformada Coram Deo muestre vida en sus miembros por lo que hacen. Por último y para terminar, hay una prueba ejemplificada. No solamente una prueba aplicada, no solamente una prueba especificada, sino que Juan detalla una prueba ejemplificada. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es porque Jesucristo es el modelo perfecto para obedecer al Padre. La manera de guardar los mandamientos es el apego a copiar a Jesús. El mismo Señor mandó en San Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que nosotros obtenemos vida espiritual del Señor Jesucristo. Y así como las ramas lo sacan de una vid, Él nos da la vida a nosotros.
El que es verdadero, mi amado hermano, permanece en él. Entonces el que dice que permanece en él es el contraste al dicho que ellos expresaban y que no lo mostraban con la práctica. Entonces ellos decían, nosotros permanecemos en él porque hemos tenido el contacto con el iluminado y somos iluminados y ya tenemos el acceso al estado pleno. Ese era el dicho de los gnósticos. Entonces, pero Juan está diciendo, pero paren, el que dice que permanece en él, los verdaderos creyentes permanecen en él, pero lo manifiestan de una manera, andan como él anduvo. Y es por eso que Juan dice, debe andar como él anduvo. Y esa es esa prueba ejemplificada. Andar es una metáfora para conducta diaria en los creyentes. Lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:12. Si usted es tan amable, lo puede leer. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vuelve Pablo a mostrar el vínculo entre una persona llamada y lo que practica. ¿Por qué? Porque una persona llamada le ha sido practicado por gracia el milagro de abrirle el oído del alma para que pueda oír la voz del llamado de Dios. Entonces ese tiene vida. Y si tiene vida, esa vida se manifiesta en conductas prácticas. Esa vida, dice Juan, va a ser copiar a Jesús. Y ahí está el punto de la prueba de la salvación ejemplificada. ¿Vos copiás a Jesús o solamente decís que crees en Jesús? Cuando uno copia a Jesús, copia la obediencia de Jesús al Padre. Cuando uno copia a Jesús, copia los rasgos de santidad del carácter del Hijo. Cuando uno copia a Jesús, vive y anda como Él anduvo. Él dice en San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es copiar a Jesús. El propósito de Jesús en la carne no fue agradarse a sí mismo, sino fue hacer la voluntad del que lo envió. Y así los hijos de Dios no deben vivir para agradarse a sí mismo, sino que deben vivir para hacer la voluntad del que los salvó. Y esta es la prueba que Juan está poniendo. Juan está diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto nos va a llevar a vivir esa ley escrita con cincel en nuestro corazón, que no hace otra cosa más que llevarnos a practicar el carácter santo de Dios. En Juan 8:29 Jesús dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En San Juan 10, 17 y 18, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En San Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Cuando sos de Cristo, el foco de tu vida es glorificar al que te salvó. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué hizo Cristo? Lo único que hizo Cristo es hacer lo que el Padre le dijo que haga. No lo que muchas veces Él quiso hacer. En el Getsemaní Él lo demuestra, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y mi pregunta ¿es así en tu vida hoy? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero quizás en el auditorio hay alguien que dice ser cristiano,
pero verdaderamente está fuera del reino, la voz del Evangelio en esta mañana es: cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón por tus pecados. La única manera de poder vivir para dar gloria a Dios es que te arrepientas de tus pecados, porque el único Salvador que puede perdonarlos es Jesús. Entonces, lo que Dios te está diciendo no es decir que eres cristiano, eres vivir como un cristiano. Y si hay una incompatibilidad en lo que tú dices y lo que tú sientes en el corazón, te falta algo, te falta arrepentirte y creer en Jesucristo. La única forma de que haya un vínculo exacto entre lo que yo digo y lo que yo hago es que verdaderamente hayas pasado por el arrepentimiento y la fe en Jesús. Porque esto es tener vida eterna. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Hemos visto justamente esto, la prueba de la salvación. ¿Cómo se comprueba la salvación en el creyente? Hay una prueba especificada. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay una prueba que es aplicada. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahí está la prueba aplicada. Resalta el que nunca lo fue. Pero también hay una prueba que es ejemplificada. Que el que dice ser de él, pero no anda como él anduvo, no es de él. Y en esta mañana te invito a que puedas hacer propio el consejo de Pablo cuando escribe a los Corintios: pruébese cada uno de ustedes a sí mismo si está en la fe, si es que verdaderamente Cristo mora en vosotros. No tenga miedo de hacer esa prueba, porque esa prueba te lleva a la verdad. Si el resultado de esa prueba es que realmente no tenés a Cristo, vení a Él. Él te llama en esta mañana. Vení a Él. Arrepentite de tu pecado y cree en Él. Y si esa prueba es positiva o con resultado positivo, gózate porque sos salvo. Si Cristo está en vos, se va a evidenciar su presencia en tu vida práctica. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te clamo, Señor, que tú en tu gracia puedas llevar a la consagración a cada creyente verdadero en esta mañana. Que la meta de su vida sea practicar tu palabra, esa palabra poderosa que un día despertó de la muerte al que estaba muerto en delitos y pecados. Es la palabra poderosa que modela la conducta, esa conducta que ahora mostrará a Cristo para la gloria de Dios. Pero también te clamo, Señor, que si hay personas que no son salvas, tú, Señor, salves a pecadores en esta mañana. Pecadores confundidos que quizás creen estar en Jesús, pero no andan como Él anduvo. Señor, te ruego que tú salves en esta mañana a los que aún no te tienen, para la gloria de tu nombre y para nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.